Hola, paz y bien, bienvenidas, bienvenidos a una experiencia más de la Escuela Fray Cosme Espesoto. Nos sentimos alegres de compartir con ustedes, de continuar esta experiencia de conocer más nuestro carisma franciscano. Por supuesto, no nos es fácil, ¿verdad?, adentrarnos tan profundamente al carisma. Ya vamos a ver en el desarrollo de la temática que hay otras cuestiones que no las vamos a abordar, pero igual yo les voy a dar pistas para que ustedes puedan investigar, para que ustedes puedan ir profundizando un poquitito más, ¿sí? Entonces, no es que vamos a salir expertos, pero por lo menos vamos a tener un conocimiento un poquito mejor, un poquito más cercano de nuestra espiritualidad franciscana, que es tan importante, no solo por la respuesta vocacional que nosotros estamos dando como franciscana y como franciscano, o como amigas y amigos de San Francisco. Ahora se especifica eso, ¿verdad? Que no solamente Francisco fundó la primera orden, la segunda orden y la tercera orden. Ahora hay una cuarta orden, ¿verdad? Que son los amigos, las amigas de San Francisco. Y si en algún determinado momento de la vida, que son religiosas o religiosos, pues dejan esta forma de vida, pues tienen que seguir, ¿verdad? Descubriendo, tienen que seguir caminando a la luz de nuestro santo San Francisco de Asís, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, esa santidad de Francisco es para toda la vida, es para la existencia, no solamente para las religiosas y los religiosos, es para todas y para todos. Y hago aclaración de esto porque realmente a veces decimos, no, ya no soy franciscana o ya no soy franciscano y no me interesa el franciscanismo. No, el franciscanismo tiene que interesarnos siempre, tiene que animarnos siempre. El franciscanismo tiene que ser clave para nuestra vida, clave para una vida cristiana más comprometida, una vida cristiana siempre siguiendo esos valores francisclarianos, es decir, de Francisco y de Clara. Vamos a iniciar con esa oración tan bonita que Francisco realizó al pie de la cruz de San Damián, y que dice: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bien, con esa oración sencilla, bonita, pero profunda de Francisco, ¿verdad? Porque es una oración, si la analizamos, si entramos en ese proceso de discernirla, ufale, nos damos cuenta que es una oración bastante profunda. Pues con esa oración vamos a dar inicio entonces a nuestro programa, nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla y allí pues ustedes pueden ver lo que estoy presentando, ¿sí? El tema se llama el Testamento de San Francisco. Y bueno, yo envié anticipadamente la clase a ustedes para que pudiéramos leer, para que pudiéramos comprender un poquito de qué se trata esto, ¿verdad? Del Testamento de San Francisco. Permítanme que me pase. Ahí está. Comenzamos con algo interesante. De mediados del siglo XIX, donde se va a suscitar un vivo interés por la fuente franciscana, que acapararon especial atención la regla y el testamento de San Francisco. Esos dos documentos son como importantísimos, fundamentales para el interés que tenían aquellos estudiosos y aquellos investigadores. Fue un movimiento que se suscitó. A eso se le llamó la cuestión franciscana. Anoten eso, después lo buscan y lo leen, porque en internet hay bastantes documentos acerca de lo que es la cuestión franciscana. Es un movimiento literario que ya vamos a ver
qué era lo que hacían, ¿verdad? En cuanto a la regla, sabemos, ¿verdad?, que tenemos la regla no bulada y la regla bulada. Sí, también tenemos regla a los eremitorios. Entonces tenemos esos tres documentos que son importantísimos para la vida o la espiritualidad franciscana. Entonces, en cuanto a la regla, se puede decir que su autenticidad está avalada muy claramente por una bula del Papa Honorio III. Esta bula se llama Sol Annuere. Entonces, allí, digamos, hay como prueba de esa autenticidad de la regla. Pero un testimonio, ¿verdad? Así no lo tenemos acerca del testamento. Es por ello que se han levantado dudas acerca de su autenticidad. Entonces ahora entramos a este movimiento que comenzó a suscitarse en torno a la fuente franciscana. Ya decíamos que eran el testamento y la regla, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos con dos personajes, con Karl Hasse y Ernest Renan. En primer lugar, con Karl Hasse hay otras experiencias bastante fuertes porque él niega, Carlos Hasse va a negar la autenticidad de los estigmas. Y hay toda una documentación y todo un trabajo bien interesante acerca de la estigmatización del santo y cómo este investigador va a contrarrestar y llevar la contraria, por así decirlo, de ese proceso místico de Francisco o de esa experiencia mística de Francisco. Renan no niega la existencia del testamento, pero sostiene que es una falsificación en tiempos de Juan de Parma. Juan de Parma fue ministro general y después fue depuesto por sospechas de herejía. Aquí entra en la historia del franciscanismo una serie de conflictos y una serie de situaciones bien increíbles. Ustedes van a descubrirla luego que vayan conociendo un poco más. Nuestra historia no es una historia fácil, ¿verdad? Es una historia complicada, entretejida de graves problemas, ¿no? Entonces, Renan va a sostener que Juan de Parma, que era ministro general, comenzó como a falsificar, y verdad, y ese pues es el testamento, falsifica el testamento. Paul Sabatier, que hemos hablado otras veces de este personaje, ¿verdad? Sabemos que es protestante, ¿verdad? Y gracias a Paul Sabatier tenemos todo un esfuerzo grandísimo de estudio del franciscanismo, de profundización de la fuente franciscana, ¿verdad? En el documento que les envié hablábamos de esa narrativa que hay que analizarla, de esa narrativa que es importante para conocer la vida de Francisco. Sin esa narrativa no podemos conocer la vida de Francisco, nos que estuviéramos así como que, bueno, ¿y quién fue Francisco? ¿Qué hizo Francisco? ¿Cómo fue Francisco? ¿Verdad? Pero gracias a esa narrativa de los frailes y a esa insistencia, ya vamos a ver en el caso del testamento, porque hay dos testamentos, pero por la insistencia de los mismos frailes. Entonces, en base a esa insistencia de los frailes, que Francisco dejara algo, que Francisco nos ayudara, nos orientara, porque la orden iba tomando otro rumbo. Entonces, como la orden no llevaba un rumbo que era el que deseaba Francisco, según el proyecto evangélico, entonces había que insistirle al fundador. Entonces, en este sentido, Paul Sabatier va a defender la autenticidad del testamento y va a deshacer las dudas de Carlos Hasse, basándose en criterios internos, y dice, todo este documento respira autenticidad. Si ustedes lo leen, lo van rumiando, verán que el documento es bello.
Sí, y que va a respirar, va a transpirar también esa autenticidad. Claro, son grandes investigadores, son estudiosos, ¿verdad? Y cuando se encuentran frente a un documento, frente a un material, pues lo primero que, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Tiene un olor rico, o sea, es auténtico, y no solamente se quedan con el olor, sino que van más allá a buscar la fuente de ese olor, ¿verdad? A buscar de dónde viene ese olor tan sabroso, tan bello, tan hermoso, ¿verdad? Entonces, y eso le da el carácter de autenticidad. Luego, la profundización en los estudios del testamento de parte de especialistas ya franciscanos, estos que he mencionado no son franciscanos, pero ahora ya adentrándonos a los especialistas franciscanos, han despejado cualquier duda acerca de la autenticidad de este documento. Y pues esto se va a testimoniar a partir de códices, ¿verdad? Hay, dice aproximadamente 50 manuscritos pues que aducen o que llevan a esa conclusión, ¿verdad? Del testamento como auténtico. Luego también hay uno de los más grandes estudiosos que es Fray Cayetán Esser, que va a realizar un estudio profundo basándose sobre todo en las tradiciones manuscritas. Este aporte va a contribuir a disipar las dudas que se cernían sobre el documento, es decir, sobre el testamento. Y finalmente, el testamento es considerado como un documento más auténtico y personal de Francisco. Vean qué hermoso es esto. Se le considera hoy en día como el documento más auténtico y personal de Francisco. Bien, entonces entre los escritos del santo ocupa un puesto especial porque es el único que nos propone una visión de la experiencia religiosa desde la conversión hasta la inminencia de la muerte. Es decir, hay todo un itinerario interesante que podemos ir descubriendo a partir de la meditación o de la lectura de este documento. Cómo es la conversión de Francisco y nos da un chispazo, nos da una luz de ese proceso de conversión. También eso nos sirve hoy en día porque tenemos que describir en las que son religiosas y religiosos en los procesos vocacionales siempre se realiza una autobiografía, ¿verdad? Y entonces en base a esa autobiografía uno va relatando aquellos detalles de su conversión. Porque la conversión no es de la noche a la mañana, no es que ya ahora yo soy religiosa, yo soy religioso, no, es todo un proceso de compromiso, pero también de conversión, sobre todo de conversión. Entonces, a partir de ese proceso de conversión y de compromiso, es que se puede narrar la vida de una persona y en este caso narrar la vida de Francisco, conocer un poco más a fondo la vida de Francisco. Interesante, por supuesto, esta vida de San Francisco de Asís. En las hagiografías, sobre todo en Primera de Celano, Segunda Vida de Celano, Tres Compañeros y la bula Cuelongati, el Papa Gregorio IX son los principales testimonios de autenticidad. Es decir, este relato tan bello del testamento va a estar atestiguado allí en las hagiografías. Y eso ya nos da a nosotros otro elemento de la autenticidad del documento. No es un invento, ¿verdad? De Fray Juan de Parma, nada que ver ni de otro grupo o de los grupos que existían en el tiempo de Francisco, que ya vamos a ver más adelante. No, es propio de Francisco, es de su testimonio, de su experiencia de vida. También se puede decir que este documento nos ofrece una aclaración auténtica sobre los muchos interrogantes de la vida del poverello.
y de la evolución de la orden en aquel primer periodo. Esto lo vamos a desarrollar un poco mejor, ¿verdad? Porque ya esas interrogantes, esas cuestionantes, esas preguntas, esas dudas, esas respuestas y esa crisis para marcar la vida de Francisco, pero la vamos a ver más adelante. Por otro lado, aunque su observancia no es de obligación, es un documento valioso para conocer los ideales de Francisco. Y esto es bonito, la vida de Francisco, el itinerario religioso, espiritual de este hermano laico llamado Francisco de Asís, porque no fue sacerdote, fue un laico, ¿verdad? Y enfatizamos esta dimensión laical tan importante hoy en día que estamos queriendo recuperar la santidad laical. Allí entonces reconocemos que este documento nos aporta valiosos detalles para la vida laical y conocer también cómo fue la vida laical de Francisco, su movimiento, su persona, ¿verdad? Su orden, la iglesia de ese tiempo, cómo estaba configurada y sobre todo qué era lo que sentía Francisco de cara a la iglesia. Origen del testamento. Bien. Primero, es un documento que va a ser fruto de una rápida improvisación. Fue dictado en Asís por San Francisco en el año de 1226, un poco antes de morir. ¿Sí? He puesto esta foto de la porciúncula porque Francisco, detrás de la porciúncula es que muere, ¿verdad? Allá atrásito de esta iglesia que ustedes ven, allí atrás muere San Francisco, ¿verdad? Y este lugar donde muere Francisco. Pues unos días antes de morir Francisco, compone este hermoso documento, ¿verdad? Y este documento se vuelve valioso por algunas razones, o podríamos decir por algunos aspectos que vamos a señalar, ¿verdad? Primero, la referencia básica de su conversión y de su conversión vocacional. Es decir, es un documento autobiográfico, nos narra su conversión, su camino de conversión, su proceso de conversión. Ya decíamos al inicio que la conversión es un proceso, es un camino continuo, es una conversión permanente. No es que ya, ¿verdad? Soy religiosa, soy religioso y soy santita, soy santito. No, no somos santos, ¿verdad? Es un proceso en el que vamos logrando asimilar, profundizar en ese sentido de ser santo. Igualmente del movimiento franciscano en comparación con los institutos religiosos de su época y los movimientos heréticos. Ya vamos a ver más adelante un poquito sobre Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que es contemporáneo de Francisco, y como también Santo Domingo llega a un encuentro con Francisco, se abrazan, es famoso ese abrazo de Francisco, pero también en ese contexto de la época de Francisco descubrimos otros detalles como son los movimientos heréticos, los valdenses, los pobres de León y otros más, ¿verdad? Que hay por ahí. Por ahí les puse a ustedes en el documento cuáles eran esos otros movimientos, los cátaros, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces eran grandes grupos, grandes movimientos, no eran pequeñitos, no vayan a creer, ¿verdad? Eran movimientos grandes que se iban diseminando por toda Europa, ¿verdad? Por toda Europa existieron esos movimientos y esos movimientos fueron el dolor de cabeza de la iglesia, porque era gente bautizada, era gente que creía en Dios, era gente cristiana que de repente pasaron a esos movimientos heréticos por la situación que estaba pasando la iglesia. Entonces, ocurre pues que estos movimientos se parecen bastante al movimiento franciscano. Hay bastante similitud, ¿verdad? Pero también grandes diferencias que ya la vamos a ver. Es criterio también para determinar
determinar la verdad histórica del laico Francisco y liberarse de los intereses ideológicos de las diversas leyendas. Es decir, las leyendas van a responder a ciertos intereses. Eso lo vamos a ver después, por supuesto, cuando hablemos de las hagiografías franciscanas. Pero aquí hay una verdad histórica del laico Francisco. Francisco es un laico, ¿sí? Que se siente movido, que se siente tocado, que se siente inspirado por Dios a darle una respuesta. Y ya vamos a ver un detalle interesante que se marca en el testamento. Digamos, nosotros en la hagiografía hacemos más énfasis o se hace más énfasis en el encuentro de Francisco con el Cristo de San Damián, donde el Cristo de San Damián le habla y le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia. Cuando analizamos ese mandato de Cristo, en primer lugar nos damos cuenta de que hay una llamada vocacional directa. Cristo desde la cruz le llama por su nombre y le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia. Pero en el testamento no aparece esta experiencia. La experiencia arranca con otra realidad, con otra situación más compleja. Ya la vamos a ver adelante. También como expresión de sus actitudes personales en las crisis vividas dentro de la fraternidad. Francisco vivió grandes crisis dentro de la fraternidad. Una de estas crisis le obliga a Francisco a renunciar al oficio de ministro. Imagínense ustedes, eso lo lleva a Francisco a tomar la decisión, la determinación que él ya no puede ser ministro general. Y entonces abandona el oficio. También esa crisis, esa situación la va a arrastrar hasta el Monte Alberna. Y aquí hay un detalle bien interesante, porque Francisco cuando sube al Monte Alberna está muy dolido, está muy herido, está pasando por una crisis que viene arrastrando de 2 años antes, ¿verdad? Y ustedes saben que eso sucedió en el año 1224, cuando Francisco sube al Monte Alterna, cuando recibe los estigmas, lo que Carlos Hace pues, ha negado, ¿verdad? Pero no es así. Ya vamos a ver en algún momento esos detalles tan interesantes. Pero volviendo al tema, entonces, esas crisis que Francisco va a superar dentro de la fraternidad. Este es un detalle importante porque Francisco nos enseña cómo afrontar, cómo manejar las situaciones de crisis, ¿verdad? Cómo manejar esos problemas. Hoy, en palabras modernas y en psicología muy moderna, hablaríamos de esas situaciones estresantes, ¿verdad? De la vida. Cómo Francisco supera, cómo maneja esas situaciones estresantes de la vida en términos modernos de la psicología. En aquel momento, pues era visto como un momento, valga la redundancia, muy duro, muy difícil, en el que Francisco se va a superarla solamente a partir de esta reflexión del Evangelio, ¿verdad? Y para eso tiene que retirarse a un monte, tiene que alejarse de los hermanos, tiene que alejarse del mundo, para eso tiene que apartarse, para poder discernir qué es lo que está pasando en su vida, para poder discernir y ver qué es lo que sucede realmente con él y con su orden, por supuesto, ¿verdad? No solamente con él. Y luego la problemática, ¿verdad? De la evolución de la orden en el momento final de su vida. Hacia el final de la vida de Francisco se va dando una evolución de la orden, de la institución. Y aquí eso duele mucho porque Francisco ve que los frailes no siguen el ideal por él querido, ¿verdad? El ideal que él soñó, todo lo que deseaba para sus hermanos, pues ellos no lo aceptan, ¿verdad? Recuérdense que por eso tenemos 2 reglas, una bulada y una novulada, y así se le llama, novulada. ¿Y por qué novulada? Quiere decir que no es aprobada por la iglesia, ¿verdad? O sea, y si no es aprobada por la iglesia, que no fue aprobada por los frailes.
Es decir, no pasó esa primera etapa de aprobación que es en el núcleo interno de los frailes para luego presentarla a la iglesia y que la iglesia la pueda aprobar, ¿verdad? Entonces a eso la pueda bular, esa es la palabra correcta, para que la iglesia la bule, la apruebe, ¿verdad? Pero no se aprueba eso. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una gran problemática interna de la orden. Y la orden pues está en un proceso no muy fácil cuando Francisco escribe la regla, ¿verdad? Y después escribe la segunda regla, que es la bulada. También en el testamento vamos a descubrir su madurez cristiana, su santidad real, sin necesidad de idealizarla. Es un hombre que realmente se esfuerza, se sacrifica, un hombre que las echa todas, ¿verdad? Para servirle a Cristo, para entregarse a Cristo. También la intención del testamento es como descubrir esa vocación originaria evangélica, cómo mantenerla, ¿verdad? Todo eso pues es parte de esa intención frente a las crisis también de identidad. Y aquí en esa crisis de identidad es donde, como ya señalaba anteriormente, es donde se fija más la atención, ¿verdad? Porque descubrimos que está la tentación del poder, ¿verdad? Aquí hay todo, podríamos hablar todo un tema del poder, ¿verdad? Esos deseos de autoridad absoluta, de privilegios, de prebendas eclesiásticas, de clericalismo de la orden. Todos estos problemas van a afectar realmente la vida de Francisco y van a afectar la orden misma, ¿verdad? Francisco va a reivindicar la fidelidad a los comienzos. Por eso hace un itinerario de su vida. ¿Por qué? Porque quiere reivindicar esa fidelidad. ¿Cómo fue que comenzó él? ¿Verdad? ¿Cómo dio pie a toda esta estructura? Ahora ya no solamente de la primera orden, sino de la segunda orden y de la tercera orden, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que Francisco se abre a la experiencia divina y va a decir en el mismo testamento, y el Señor me dio hermano. Cuando Francisco dice, el Señor me dio hermano, está reconociendo que los hermanos son un don de Dios, que vienen de Dios. Y comienzan a entrar a la orden, no solo hermanos laicos, ¿verdad? Gente sencilla, humilde, sino también letrados. ¿Verdad? Y aquí entonces el grupo de los letrados va creciendo, ¿verdad? Y este grupo de los letrados de la orden y la curia romana no entienden el profetismo de Francisco, ¿verdad? Aunque sí lo respetan, pero no entienden esa dinámica profética de Francisco. Igual pasa con nosotros los religiosos que somos hermanos legos. Y la gente dice, ¿usted por qué no se ordena? Y la gente le llama a uno padre. Mire, padre Anselmo, mire, padre. No, y uno dice, no, yo no soy padre, soy religioso, soy laico, ¿verdad? Entonces soy un laico consagrado, soy lego, como se decía antiguamente. Entonces la gente no logra entender eso. Y dice, pero ¿por qué? Y hay personas que le preguntan a uno, ¿y usted estudió teología? ¿Verdad? Porque se dan cuenta que para el sacerdocio hay que estudiar filosofía y teología. Y entonces le preguntan a uno, ¿y usted estudió filosofía y teología? Y cuando uno les dice que sí, se quedan, de verdad. Y entonces, ¿por qué no se ordenó? ¿Usted por qué no es sacerdote? Les explico esto para que vean cómo los letrados en el tiempo de Francisco y cómo la misma curia romana no van a entender ese profetismo de Francisco, aunque ciertamente lo respetan. Decimos que también es una época de mucha tensión bipolar entre fidelidad al origen y evolución de la fraternidad. La fraternidad va evolucionando, pero el problema está que evoluciona de una manera no adecuada, no correcta. Hay unas cuestiones que vamos a ver más adelante.
El deseo de Francisco es que se mantengan fiel en el amor mutuo entre los hermanos y que la orden fuese siempre menor en la iglesia, dando prioridad a la pobreza mendicante. El tema de la pobreza mendicante es clave, ¿verdad? Y por ahí van a ir otros conflictos más. También el tema del amor mutuo. A veces decimos nosotros, bueno, nos mascamos, pero no nos tragamos, ¿verdad? En relación a otros hermanos. Ah, no, es que a veces sucede como en la familia, ¿verdad? Hay con hermanos que uno se lleva muy bien, excelente, ¿verdad? Y se muestra y se manifiesta y hay ese amor mutuo, es bonito, siente, hay confianza, hay muchos detalles, pero en otros no. En otros hermanitos, no, 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 esta hermanita o este hermanito es muy aprovechado. Este hermanito y este hermanito como que no, no, ¿verdad? No fue lo que nos enseñó mamá y papá, no fue lo que nos heredaron ellos. No, es que este es un aprovechado. Entonces, eso mismo que sucede en una familia o en muchas familias, también sucede con los frailes, también sucede con la orden. Frailes pues que no se tenían ese amor mutuo, frailes que no se querían, ¿verdad? Luego que la orden fuera menor en la iglesia, pues ya se fueron buscando otros detalles que desdicen la minoridad, que desdicen esa continuidad del carisma. Dicho de otra manera, hay una descontinuidad del carisma. ¿Por qué? Porque no somos menores en la iglesia, ¿verdad? Francisco, por ejemplo, un detalle interesante que aparece en sus escritos es que los frailes no optaran por oficios eclesiásticos como obispos, cardenales, etcétera. Y hoy vemos en la iglesia un montón de frailes que son obispos, un montón de frailes que son cardenales, un montón de frailes que tienen poder en la iglesia, ¿verdad? Y que a veces no parecen nada de menores, ¿verdad? Y uno dice que terrible eso, ¿verdad? Porque la minoridad se queda en un concepto o se queda en algo como muy abstracto allá, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿Por qué? Porque andamos buscando un puesto, andamos buscando un lugar en la iglesia. Y bueno, ya expliqué lo de la pobreza mendicante. Para Francisco hay que darle prioridad a todo eso, pero ya vemos también que aquí hay otro grave problema. Pues no nos gusta ser pobres, a veces hacemos el voto de pobreza, pero cuando ya vemos situaciones así como de miserias y de todo eso, como que no nos entra en la cabeza y en el corazón esas experiencias. O cuando nos mandan de misión y vemos todo eso y uno dice, menos mal que solamente fue un mes o solamente fue una pequeña experiencia de pobreza. Generalmente también con nuestra vida hoy en día decimos esa pobreza mendicante de los orígenes. Ahora tenemos grandes conventos, lujosos conventos y todo. Y si uno va a Europa, pues se queda con la boca abierta con aquellos grandes conventos y con aquellas grandes iglesias inmensas, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema del testamento, encontramos algunas claves como el encuentro vivo con Cristo en la llaga de los leprosos. ¿Sí? Así comienza Francisco, ese encuentro vivo con Cristo, pero en la llaga de los leprosos. ¿Se recuerdan que les decía que por qué no hablamos nosotros del Cristo de San Damián? O el documento no nos habla del Cristo de San Damián, sino que nos habla de los leprosos, de esa experiencia de los leprosos. Leyeron el testamento, ¿verdad? ¿Cómo comienza el testamento? A ver, alguien que me diga cómo comienza el testamento, perdón. Ajá. Alguien que me diga, active su micrófono y me dice cómo comienza el testamento. O lee los primeros tres numerales del testamento. Con el sentido de responsabilidad de Francisco, que se siente Ajá. responsable del movimiento religioso. Sí, no, pero el testamento, ¿cómo comienza el testamento? La pregunta es cómo comienza el testamento. ¿Leyeron el testamento, el documento? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo comienza?
Es una declaración de su última voluntad. Sí, sí, no, el documento como tal, el documento, estrictamente el documento, el testamento, el No, testamento. cuando Ajá. dice que fue a mediados del año del siglo XIX, ¿sí? No, 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 me estoy refiriendo al documento como tal, al texto. A ver, ayúdenmele Cuando dice el al Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco. eso. ¿Cómo comienza? El Señor Me me dio de esta dio. manera a mí, Ajá. hermano Francisco. Miren la clave, allí donde está la diapositiva. El Señor me dio y me da. ¿Quién es el que le da? El Señor. Es el Señor. Entonces hay un encuentro vivo con Cristo, pero no en una iglesia. Ahora, ¿dónde está ese encuentro? A ver, el Señor me dio. Ajá, continúe. El la comenzar me- a hacer penitencia. a comenzar a hacer qué cosa? Penitencia. Penitencia. Interesante eso porque está llamado a hacer penitencia. Recuérdense que el movimiento se llamó en los inicios, la orden de hermanos menores, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? Orden de penitentes. Oh, correcto, eran hermanos penitentes, eran de la orden de penitentes. Después se cambia, ¿verdad? El nombre, pero eran penitentes, era un movimiento de penitentes, de hombres y de mujeres penitentes, porque ahí tenemos las clarisas en su máxima expresión de la penitencia, ¿verdad? Los hombres como andaban por las calles y todo eso, pues la gente le daba su cafecito, la gente le daba su panito, la gente aparecía y ay, vienen los frailecitos, ¿verdad? Démosles de comer. Y uno se la juega diferente, pero las pobres clarisas estaban allí encerradas. Sí, y allí la penitencia es diferente, ¿sí o no? La penitencia es otra cosa, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Pues sí, soy penitente, pero hay ciertas cuestiones que se pueden jugar. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Léame, por favor. Porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar. Y Francisco toca una realidad de él, que a veces no nos toque, a veces nosotros no la decimos, ¿verdad? A veces andamos bien empecatadas, bien empecatados, pero no decimos, ¿verdad? Que estoy en pecado. A veces nos creemos perfectos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a veces juzgamos a los demás, ¿verdad? Y entramos en juzgar a los demás creyéndonos perfectos. Y no, dice Francisco, yo estaba en pecado. Y vean qué hermoso, pasa de esa vida de pecado a una vida de ¿qué? A ver, pasa de una vida de pecado a una vida de qué. Por eso la conversión, el término conversión es ese cambio que hay. Hay un cambio en Francisco, hay una conversión en Francisco, que pasa de su vida de pecado a una vida de santidad. ¿Sí? Es un hombre santo. Es un hombre santo, pero esa santidad va a ser precedida, por supuesto, por el pecado. ¿Y qué va a decir San Pablo? ¿Cómo dice San Pablo? Donde abundó el pecado, dice San Pablo. Sobreabunda la gracia. Ah, miren qué hermoso, qué detalle más hermoso. Y entonces veamos ahora cómo sobreabunda esa gracia con los leprosos, el encuentro, el abrazo con el leproso. Aquello que antes le parecía amargo, ahora se le vuelve dulzura. Leamos, a ver, por favor. Sigue, Wendy. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al Sigue, apartarme de sigue. los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal Interesante, fe. entonces esos primeros tres numerales. No, no, hasta ahí dejémoslo, hasta ahí dejémoslo. Entonces, tenemos aquí toda una experiencia bella y vamos a volver sobre ella cuando analicemos detalle por detalle. Pero por el momento, veamos esos detalles bellos. Veamos también y veámonos nosotros a la luz del testamento. ¿Qué es lo que para nosotros nos es amargo hoy en día?
que tenemos que hacer misericordia. ¿Con quién tengo que ser yo misericordioso? A veces en el trabajo, pues hay hermanos que le amargan a uno, ¿verdad? De experiencia, la vida. Hay gente que está ahí de fijona viendo y no son nada esas cámaras, ¿verdad? Que hay hoy en día, ¿no? Es que nos están viendo todo para señalarlo y decir, "¡Ah!, y no es católica, y no va todos los domingos a misa, y no, mira, y mira, quiere hacerse monja, y mira cómo es, ¿verdad? O sea, ¿pasa todo eso o no? Claro que pasa todo eso. Entonces, eso sucede en todos lados. Francisco tenía esa experiencia con los leprosos, ¿verdad? Y no es fácil. Yo recuerdo, estando en Guatemala, fíjense que nos mandaban con las hermanas de la caridad a hacer experiencias, otros íbamos íbamos a diferentes lugares a hacer experiencias. Y una de esas nos tocaba darle comida, bañar a los enfermitos y todo eso, y nos tocaba darle de comer a unos niños que estaban ahí. Había un niño enfermito que no quería comer y más si era hombre, él no comía. ¿No? Tenía que ser una mujer y la mujer tenía que casi enamorarlo, decirle, mira amor, come y palabritas bonitas, ¿verdad? Porque no había que decirle algo porque si le ponía una cara uno molesto se ponía a llorar, ¿verdad? Y ya decía que no comía, no comía, ¿verdad? Y era difícil la experiencia. Y ese día me tocó a mí, ¿verdad? Darle de comer. Ay, santo Dios. Y para mí fueron momentos amargos. Decía yo, ¿y cómo ser tierno con esta criatura? ¿Verdad? Claro, con un niño no lo puede ser, pero ¿verdad? Mira, papito, comer y estar en eso como rogando, como que a uno a mí no me entra, pues en mi lógica, ¿verdad? Yo digo, no me entra eso. Bueno, pero voy a buscar una manera de cómo lo convenciendo y todo eso. Y decía que no quería comer, que no tenía hambre y de todo eso. Y yo, ay, Dios, aquello que... Y de repente, pues yo me recordé que andaba un bombón, un dulce en una bolsa y le di el dulce, ¿verdad? Eso sí le gustaba, el dulce, ese era el detalle. ¿Y qué hacía yo? Bueno, un chupetazo y una cucharada de comida. Otro chupetazo y otra cucharada de comida. Si no, no hay dulce. Y él bien molesto, él quería el dulce, no, dulce, decía, dulce, porque no hablaba bien, ¿verdad? Dulce, no, comida. Y yo, comida, si no come, no hay dulce. Y él, por el amor al dulce, pues por supuesto le entraba la comida, ¿verdad? Entonces, al final terminó comiendo y digo yo, bendito sea Dios que me iluminó la cabeza en ese momentito y también andar el dulce, ¿verdad? Y de esa manera salir de aquel incómodo. Pero para que veamos, pues, cómo Francisco se encuentra con el leproso, la experiencia con el leproso va a ser fundamental. Sí, y allí, pues, vamos a descubrir muchas cosas más. Él siempre va a ir repitiendo, esas son claves, ¿verdad? El Señor me dio y me da la fe recta y el proyecto de minoridad, fidelidad al Evangelio, fidelidad a la Iglesia, lucidez respecto a lo fundamental del camino, amor a Cristo crucificado como su fuente y amor fraterno, por encima de partidos, proyectos personales o intereses personales, la opción irrenunciable por los leprosos, es decir, por el dolor, el sufrimiento y la pobreza de muchas personas. Allí está el detalle de la misión de Francisco, reconstruir la iglesia, entonces es reconstruir la persona y sobre todo la persona que sufre, la persona que vive momentos difíciles, es la manera como Francisco ve su misión y al final de su vida dice, pues yo lo he hecho, tal vez tú también, ¿verdad? Porque después dirá, poco nada hemos hecho, ¿verdad? Comencemos, hermanos, porque poco o nada hemos hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Pues uno hace las cosas o desea hacer las cosas, pero llega un momento en que no son tan fáciles, ¿verdad? Pero eso sí, él no va a renunciar a esa opción por los leprosos. Bien, pregunta del millón, ¿cuántos testamentos hay? Leyeron, ¿verdad? 2 testamentos. Ajá. ¿Y por qué hay 2 testamentos?
¿Por qué habrá dos testamentos? ¿Por qué hay esos dos documentos? Porque uno es el que se tiene, digamos, como original y el otro fue como Ajá. una reunión de las verdades reunida por los mismos franciscanos para aclarar y establecer bien los momentos que debemos que deben de vivir los consagrados y también nosotros como laicos, me imagino yo. ¿Sí o no? Ajá. Vamos a ver quién aporta más. A ver, por favor, ¿quién aporta más? Ajá. ¿Qué leyeron? A ver, del noviciado, nuestras hermanitas, a ver qué leyeron. No, Fraile, vamos a ser muy honestas, nosotras no pudimos leerlo. Ajá, vaya. El postulantado. Están también las hermanas de la Purísima, dice. A ver, quiero ver qué dicen. Las hermanas de la Purísima. El postulantado, ¿qué dice? Se nos fue el postulantado, santo Dios. A ver qué dice. ¿Quién más? A ver qué dice. Juan Luis, o Sigfrido, o Delmis. ¿Qué dicen? Juan Luis. Aunque no soy Juan Luis, pero tal vez cabe destacar que San Ajá. Francisco había fundado con determinadas características evangélicas, como eran la sencillez, Ajá. la unidad y la pobreza. Entonces, como retomar esos valores. Muy bien. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que hay dos documentos, el testamento, el otro se llama de Siena, ¿verdad? Testamento de Siena, y es sencillito, ahí lo tenemos abajo, breve, dice, como a causa de la debilidad y el dolor de la enfermedad, miren, remarca su situación que está viviendo Francisco. No me encuentro con fuerzas para hablar. Sí, está en una situación. Este documento fue redactado unos meses antes de morir, posiblemente en abril o mayo, ¿verdad? Antes de morir Francisco, ¿verdad? Muere, ya sabemos, en octubre, pero fue redactado en esos meses. Y dice, declaro brevemente a mis hermanos mi voluntad en 3 palabras a saber. Que en señal de recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente. Insiste en ese amor mutuo, ¿sí? Siempre amen y guarden la santa pobreza, lo que ya hemos hablado. Y Nuestra Señora pobre, que es la Virgen María, y siempre se muestren fiel y sumisos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Siempre estemos apegados a la Madre Iglesia. Entonces el testamento nos va a llevar a un itinerario espiritual de Francisco, su conversión, sus primeros pasos, su formación de la fraternidad. Sí, todos esos detalles son interesantes. ¿En qué lengua se redactó este documento? Del testamento, ¿verdad? Igual que el de Siena, pues posiblemente en lengua vulgar, ¿verdad? En italiano, traducido al latín por el fraile escribano. Siempre vi un fraile que era el que escribía. Recuerden que Francisco se decía a sí mismo indocto, porque no sabía escribir, ¿verdad? Y muy poco leer. Quizás sabía algo, pero no era tan diestro como para hacer grandes documentos como estos, ¿verdad? Pero sí podía inspirarlo o irlo llevando
compartiendo con los demás. Bueno, por otra parte, también podemos destacar 3 razones o motivos fundamentales que llevaron a Francisco a dejar este testamento. Hay 3 motivos. Primero, el sentido de responsabilidad. Ya hemos visto que Francisco se siente responsable del movimiento religioso que se gestó a causa de su idealismo evangélico. Es decir, a partir de ese seguimiento de Jesús, de ese encuentro con Jesús en la iglesia, ¿verdad? Y al final de su vida siente la preocupación, siente temor y siente desilusión también, porque la orden toma otro rumbo, ¿verdad? No el que él quería. La orden ha evolucionado, perdiendo varios valores fundamentales. Ahora ya no es el pequeño grupo de frailes menores itinerantes que evangelizan en medio de improvisaciones, sino una verdadera orden. Es decir, una auténtica institución eclesiástica, parte de todo ese poderío eclesiástico. Recuérdense que hay tantos elementos que nos llevan a configurar la iglesia con el poder, que ha crecido también prodigiosamente en número, y un detalle interesante, la mayoría van a ser clérigos, ¿verdad? Deseosos de poder, deseosos de un montón de cosas, ¿verdad? Y que necesitan de mayor organización y liderazgo para hacerle frente a los grandes retos que la iglesia les planteaba. Al inicio, pues ya sabemos que los frailes eran sencillos, ¿verdad? Y bueno, pues guiados por este santo lego, ¿no? Pero luego fueron admitidos gente preparada, lo que hemos visto, los letrados, ¿verdad? Eran gente inteligente que quería una orden más organizada y una vida fraterna y pastoral mejor estructurada. Más adelante vamos a ver cuando le presentan a Francisco una de las reglas y Francisco no la acepta. De esta manera, entonces, Francisco se encuentra ahora entre 2 posiciones o partidos. Ya en la vida de Francisco se fueron gestando 2 movimientos. Aún vivo Francisco, ¿verdad? Fueron naciendo esos 2 movimientos. Y bueno, ahora somos más por eso hablamos de que la primera orden somos 3 ramas, ¿verdad? Los conventuales, los capuchinos y nosotros los menores. Todos somos menores, ¿verdad? Nuestros menores conventuales y menores capuchinos. En un inicio nosotros éramos menores observantes, pero ahora ya no se utiliza la palabra observante y hemos quedado solo como orden de frailes menores. Las otras son orden de frailes conventuales y orden de frailes capuchinos. Esta es una historia dolorosa, por supuesto, y es una historia que todavía sigue marcando ese distanciamiento entre unos y otros. Nos mascamos, pero no nos tragamos, ¿verdad? O sea, que aquí en su mundo, ellos allá y nosotros los frailes aquí. Qué triste. Todavía seguimos con esas 2 posiciones, ¿verdad? No crean, y hay conflictos serios a veces, ¿verdad? Porque hay frailes que dicen cosas que no son, ¿verdad? Estos frailes muy idealistas, particularmente aquellos de los primeros tiempos, que deseaban un documento del santo que después de su muerte les permitiera, primero, revalidar el carisma originario contra aquellos progresistas que pretendían transformar la orden, aquellos que buscaban estudios, aquellos que buscaban posición, aquellos que querían una mitra, un báculo, ¿verdad? Entonces, como que no era eso lo que quería Francisco. Del otro lado había frailes como Fray Elías de Cartona, ¿verdad? Que buscaba un apoyo más eficaz de la iglesia y de la sociedad, ¿verdad? Privilegios, apertura a los estudios, instalación en grandes conventos y iglesias. Ya vamos a ver una foto de una gran iglesia de la Basílica de Santa María de los Ángeles, hecha por Fray Elías, ¿verdad? Bien sencillo, el fraile hizo una gran una gran estructura que desdice la minoridad, ¿verdad? En definitiva, la orden no era el mismo movimiento radical que Francisco había fundado, con las características evangélicas de sencillez, minoridad, pobreza. Francisco, haciendo eco de las solicitudes de los frailes celantes y preocupado del ideal originario, entonces se vio obligado
a escoger palabras duras y a proponer para los frailes disidentes un proceso de arresto, similar a un mandato de captura policial. Imagínense hasta lo que se llegó, ¿verdad? 2, tenemos el peligro de la laxitud, especialmente en las sentencias más rígidas. Se nota la inclinación de Francisco hacia los frailes más rigurosos y su reserva hacia el grupo que promulgaba una legítima evolución de la orden. 3, sus enfermedades, su realidad, está todo achacoso. Francisco casi ciego. Recuérdense que quedó ciego. Entonces está ciego prácticamente a esta altura. Cuando escribe este documento ya está ciego, ¿verdad? Y los eventos causantes de estrés, ¿verdad? Todo eso lo estresaba el pobrecito. Podríamos decir en términos modernos, ¿verdad? Después de la estigmatización del Monte Alverna, Francisco comienza un proceso de agravamiento y progresivamente va perdiendo su fuerza física, mas no su alegría. Con esto quiero decir una cosa bien interesante. El testamento tiene una mística del Cristo crucificado. El testamento tiene esa mística del encuentro de Francisco con Cristo crucificado, porque fue después de vivir esa experiencia de la estigmatización. Entonces, también el testamento pues, goza de eso. Y finalmente vamos a hablar de la estructura de la temática, que es lo que abordamos en el testamento. De alguna manera hemos ya dado algunos luzazos a grandes rasgos, pero ahora lo vamos a hacer de una manera un poquito más profunda y ver cada parte. Primero son 7 partes, ¿verdad? El texto se puede distinguir 7 partes principales de acuerdo a una unidad temática. Recuerdo de la propia conversión. Hay una mirada retrospectiva, ¿verdad? Se refiere al momento en que sale del mundo, ¿verdad? En su progreso de conversión van a intervenir los leprosos y este cambio pues va expresado de algunos sentimientos, amargura, dulzura. También se conoce que es la obra del llamado de Dios, es el que lo conduce a ellos principalmente. Entonces su testamento, Francisco hace énfasis en esta prioridad a los leprosos, ya lo hemos dicho y aquí lo vemos también en esta imagen, ¿verdad? Entonces Francisco en su encuentro, en su abrazo y su beso a los leprosos, no solo los abraza, sino que también los besa. Y eso pues es un reto mucho más grande hoy en día para nosotras y para nosotros. 2, el Francisco solitario, ¿verdad? El que visita iglesias abandonadas y con sus propias manos las reconstruye. Es un trabajo arduo de amor a la iglesia para reconstruirla, según el mandato del Cristo de San Damián. 3, fe en los sacerdotes. Y esto es interesante, ese vínculo de Francisco con la iglesia. Él va a tener fe en los sacerdotes, va a decir, el Señor me dio tanta fe en los sacerdotes. Interesante es el respeto a los ministros, porque ellos administran el cuerpo del Señor y anuncian el evangelio en la iglesia. Hace una profesión de fe y reverencia al misterio eucarístico y a la palabra escrita de Dios. Luego, el número 4 va a ser el don de los hermanos, ¿verdad? Y la vida evangélica. Pues ya decíamos que esto es bien importante, ¿verdad? Los hermanos que vienen a vivir sencillamente con Francisco, no vienen a vivir lujosamente, no vienen, no. Los hermanos han sido llamados por Dios a vivir juntamente el santo evangelio. Eso es lo que van a vivir los hermanos, donando a todos los pobres, es decir, una renuncia de todas sus posesiones. No vienen a posesionarse y a llenarse de cosas aquí, no, al contrario, vienen a despojarse de aquí, contentándose en poseer una sola túnica. Imagínense cómo es interesante eso. Ahora tenemos un montón de ropa que ni nos cabe en la maleta cuando viajamos, trabajando en medio de la gente, anunciando la paz y la concordia a todos. A veces nos cuesta trabajar en medio de la gente, ¿verdad? Y también eso de anunciar la paz. Los hermanos son por ende menores, no según el modelo monacal del prior, que es al mismo tiempo el dominus,
el que vive de la renta de las tierras que posee. No, los frailes no poseen nada, ¿verdad? Y ninguno es prior, ¿verdad? Francisco va a decir, y a nadie le llamen prior, ¿verdad? Porque la autoridad, el servicio de la autoridad entre los franciscanos es muy diferente, muy distinto, ¿verdad? Pero lamentablemente algunas cosas con la evolución fueron cambiando, ¿verdad? Y los frailes que estaban buscando poder, ¿qué era lo que buscaban? Ser como el abad, ¿verdad? Porque ese era el modelo del tiempo, el modelo monacal, pues imprimía carácter, imprimía autoridad, ¿verdad? Esos deseos de poder, ¿no? Y de tener tantas tierras para alquilarlas y todo eso. El número 5 es la exhortación a una vida de pobreza y de obediencia. Esta es la Basílica de Santa María de los Ángeles, hecha por Fray Elías. Imagínense usted, dentro de esta basílica está nada más ni nada menos que la porción. La porciúncula es el corazón de esa basílica, pero ustedes ven esa gran basílica y dicen, pues de menor no creo yo que tenga características, ¿verdad? O sea, como que no. Y allá donde descubrimos y vemos y decimos, la vida, qué complicado, ¿verdad? La historia nuestra es muy complicada. Bueno, sabemos que hay referencias muy claras a la pobreza en las cosas, a considerarte en este mundo como peregrinos y forasteros. Así somos en el mundo, peregrinos y forasteros. Pero cuando ya nos instalamos, tenemos que defender estos lugares, ¿verdad? Y tenemos que pagar también renta por estos lugares. No solamente defenderlos, sino que aportar, ¿verdad? Y para ello, pues tiene que haber alguna manera que te haga ingresos. Es como lo del monacato. Hay alguna manera de lucrar, hay una manera de adquirir fondos, ¿verdad? El monacato lo hacía rentando sus tierras. Los frailes lo van a hacer de otras maneras, ¿verdad? Ya sea con los estipendios de los sacramentos, ya sea con los regalitos que la gente les va dando. En el testamento la pobreza es siempre concreta, no figurada. Francisco se convierte porque va a vivir en medio de los leprosos. Los frailes, antes de entrar, vendían y daban todo lo que tenían. Trabajando con las propias manos, participaban de la vida de los pobres. Para Francisco, la pobreza es una virtud de Jesucristo que se convierte en un programa de vida dentro de la iglesia, que por supuesto se había enriquecido y vivía como los emperadores. Francisco no quiere que se viva de esa manera en la iglesia. La pobreza era también el estandarte de los herejes, ¿verdad? Lo que ya hemos visto, valdenses, albigenses, ¿verdad? Los pobres de León y otros más. ¿Qué prefieren? Ellos van a preferir abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque no vivían lo que Cristo proponía en el Evangelio. La minoridad franciscana es en sí mismo un rechazo a la riqueza y a toda estructura de poder y de dominio. Esa es la minoridad y a eso tenemos que apuntar, pero lamentablemente a veces eso pues es un ideal, ¿verdad? No lo vivimos, no lo estamos viviendo, aunque hacemos un voto de pobreza, pero muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Este es un rechazo al poder económico también que divide y destruye, y eso cuesta entenderlo y vivir. Francisco es el enamorado de la dama pobreza. Es decir, la pobreza, la vida de Cristo. Sexto, la declaración en torno a la obediencia, amonestación, exhortación. Son los numerales 34 y 39. Cada punto lleva un numeral, perdón, se me había olvidado decirles eso, ¿no? Entonces, Francisco va a actuar con libertad de espíritu. Sus escritos no son para imponer nada a nadie, ni para ser más obedientes a la Santa Sede. Pide un cardenal protector, por supuesto, de manera que te pueda hacer más fiel a la iglesia. Sin embargo, Francisco se va a negar a aceptar una forma de vida ya en vigor. La regla de San Agustín, la regla de San Benito, la regla de San Pacomio. Para él la única forma de vida es el Santo Evangelio. En el año 1215, la iglesia convoca al Cuarto Concilio de Letrán. En ese concilio de Letrán, entre muchas
disposiciones o mandatos de la iglesia, hay uno interesante. Y es el mandato que las nuevas órdenes o nuevos grupos o movimientos que vengan surgiendo en la iglesia tienen que aceptar una regla de las que ya existían, una regla de las ya vigentes, San Agustín, San Benito, San Pacomio. Santa Clara tiene que aceptar una regla. Y la pobrecita va a luchar y va a luchar para que se le apruebe su propia regla. Al final lo logra, ¿verdad? Después de tanta lucha, Santa Clara fue muy terca, ¿verdad? Terca en el buen sentido, es decir, del espíritu. Una mujer tesonera, pues. Una mujer que dijo, no, yo quiero mi regla, no quiero regla de nada. También Francisco fue terco, ¿verdad? Y una terquedad evangélica porque no quiere nada, dice Francisco. No, 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 no. Aquí no me vengan con reglas de San Agustín ni de San Benito. Muy santos son y muy buenos, pero mi vida, mi experiencia religiosa, lo que yo propongo, no es eso. ¿Sí? No es de monje, nada. Y bueno, el pobre Santo Domingo no le quedó más remedio que aceptar la regla de San Agustín, que era una regla un poquito más amplia que dejaba espacio a la creatividad personal. Pero Francisco no. Y lucha Francisco. Entonces Francisco comienza a escribir su regla, que no se la aceptan, es la regla no bulada, y luego escribe la que es la regla bulada para tener su propia regla. Es decir, en los movimientos mendicantes nosotros tenemos esa gran ventaja o esa gran bendición de Dios, podríamos decirlo así, de tener una regla. No la de San Agustín, ni la de San Benito, no, no. Es la regla nuestra propia, escrita por Francisco. Y esa es una bendición y bueno, pues ahí lo tenemos en el testamento. Es una obediencia que tiene Francisco, pero también una desobediencia a la iglesia, ese mandato interesante, ¿verdad? Y el significado del testamento y bendición, numerales 40 y 41. Es decir, el testamento está estructurado en 41 numerales. Este es un complemento a la regla, dice Francisco, no se opone a ella. Los dos deben de comprenderse con simplicidad. Vean qué bonito este detalle. ¿Cómo tiene que comprenderse? Dice, con simplicidad. Sí, no hay que andarle buscando, no hay que dándole vueltas al asunto, sí, hay que hacerlo con simplicidad. Bien, entonces ahí estamos ya para finalizar. Yo se los he mandado el documento. Ustedes pueden verlo, leerlo. Hay mucho más. Miren, yo traté de hacer síntesis, por supuesto, ¿verdad? Porque el tiempo que tenemos no es para... Esto da para un taller, es decir, para una semana o para más. Pero hay que sintetizar. Y bueno, pues he intentado hacer una síntesis de todo eso. Siempre con simplicidad, ¿verdad? Como dice Francisco, hay que entender esto con simplicidad para que no hagamos, ¿verdad? El gran alboroto de que lo entendemos a cabalidad. Bueno, ¿qué dicen? Cuéntenme, a ver. Les dejo el micrófono. La regla no bulada no fue firmada por el Papa, pero sí fue aceptada verbalmente. No, los frailes no la aceptan, ¿verdad? Cuando hay en la geografía hay detalles bien bonitos cuando Francisco lleva esta regla, se reúnen todos los ministros provinciales con Fray Elías y le dicen a Fray Elías que se han dado cuenta que Francisco está escribiendo una regla, una nueva regla y dicen, no queremos esa regla porque pensamos que va a ser muy severa, muy dura, ¿verdad? Entonces, muy difícil de vivirla. Y los frailes querían privilegios. Es que el problema es que las reglas nos dicen, tienen que vivir como menores, sencillos. Nada de tonteras superfluas, me explico. Pero humanamente uno quiere
lo mejor, si o no quiere, si nos remitimos al día de hoy y nos dijeran, bueno, es que no vamos a vivir con internet, no vamos a vivir con teléfono, comenzaríamos a pensar, ¿cómo es posible vivir sin internet, sin teléfono en esta altura de la vida? Igual en esas alturas de la edad medieval, ¿cómo era posible vivir sin aquellos privilegios, verdad? O sea, si alguien iba a ser sacerdote en la iglesia, ¿cómo era posible que iba a andar pidiendo, mendigando de puerta en puerta un mendrugo de pan? No, no era posible, ¿verdad? Entonces tenía que estar en la oficina parroquial atendiendo, confesando, etcétera. Pero Francisco no nos pide eso, ¿verdad? Si no nos pide trabajar con las propias manos, ¿verdad? El que confiesa y el que está en eso, no, ciertamente hoy es comprendido como un trabajo, ¿verdad? Pero no es un trabajo remunerado, porque nadie paga por ir a confesarse. Me explico, y lo que quería Francisco no era también, tampoco que se remunerara los que trabajaran. Entonces que el grupo de frailes, volviendo al tema, que el grupo de frailes se molestan, ¿verdad? Y se van a buscar a Francisco. Y al encontrarse con Francisco, pues le dicen, entonces Francisco dice que queda viendo al cielo, triste, afligido porque sus hermanos no aceptan lo que él está haciendo. Y entonces Cristo le habla y todos escuchan, ¿verdad? Y entonces dice Francisco, cuando Cristo termina de hablar, dice Francisco, ¿quieren que les diga algo más? Y todos con la cola entre el rabo dicen, no, 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 y todos se fueron en espantada, ¿verdad? Con Fray Elías, que era el primero que seguro corría maturo. O sea, todos se espantaron, todos se fueron, ¿verdad? Y declararon de esa manera entonces que la regla se concluyera. Cuando se concluye la regla, va Francisco y se la presenta. Algunos documentos presentan que la quema, ¿verdad? Que esos frailes que no estaban de acuerdo la quemaron, ¿verdad? Pero saber cómo será la jugada, si será cierta. La cosa es que Francisco va y compone otra regla. Todos esos documentos luego, por muchísimos años, fueron como escondidos, fueron alejados. Recuérdense ustedes que el mismo San Buenaventura, bonito santo que tenemos, pero el mismo San Buenaventura manda a quemar todito, todito, ¿verdad? Y que quede solamente lo que él ha escrito, su leyenda mayor y menor, ¿verdad? Como a geografía, como fuente. Si los frailes fuéramos tan obedientes, ya no existiera ese documento de los escritos. Aquí atrás está el documento. No existiera ese documento de los escritos con todo lo que ha aparecido, ¿verdad? Y gracias a la cuestión franciscana, ¿verdad? Entonces no hubiera nada de eso. No existiera nada de eso. Pero gracias a Dios los frailes no son tan obedientes. No vayan a ser esos novicias ni postulantes, hay que ser obedientes, ¿verdad? No estoy incitando a la desobediencia. Pobre Wendy, ¿verdad? Pero sí, o las hermanas, pero sí, de veras, los frailes no obedecieron a San Buenaventura. ¿Por qué? Porque ya había esa tensión, ya habían esos dos grupos. Y claro, el otro grupo vieron, este Buenaventura, que era el ministro general, es bandido y medio, ¿verdad? Ya Juan de Parma había hecho un par de jugadas y ya, no, dice, no, no, y viene este otro, no, no. Pues mejor nosotros somos más listos y vamos a esconder eso. Eso se escondió por muchísimos años hasta que se fueron encontrando. Hay varios frailes que comenzaron en esa búsqueda de compilar esos documentos, ¿verdad? Y por eso tienen vital importancia la regla o las reglas y el testamento. Gracias, Fray. Bueno. ¿Qué dicen las novicias, las postulantes, las hermanas de la Purísima? Supongo que son ya solemnes las hermanas, o ¿quiénes son? Hermanas de la Purísima. Son solemnísimas ya, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice? Son novicias también. ¿Y de dónde? Porque aquí tengo un noviciado de Cartago. ¿Son novicias de Guatemala o no? Sí, de Guatemala. Con Rosita ahí, sí. Yo conozco allá en Guatemala, muy bonita la casa de formación y Rosita. Y bueno, le voy a pedir sus oraciones porque
Yo les voy a acompañar en los ejercicios espirituales también, ¿verdad? Entonces, ahí voy a estar con ella, ¿verdad? Ahí están poniendo que sí. Entonces voy a estar. ¿Qué dice Delvis? ¿Y qué dice también Zuleima? Ya se nos fue Zuleima, ¿no? ¿Qué dice Sigfrido? Eso. ¿Qué dice Sigfrido, Juan Luis? Bueno, algunos ya saben esto, ¿verdad? Ya lo han estudiado, lo han leído, lo han meditado, han ido a algún retiro. Yo quisiera, y ojalá se pudiera, ¿verdad? Que de aquí en adelante, pues, leamos el documento, el texto como tal, ¿verdad? Los 41 numerales del testamento. También leamos el testamento de Siena, ¿verdad? De manera que eso nos ayude en nuestro proceso de conversión, en nuestra vida como franciscanas, como franciscanos, cuando andemos queriendo buscar algún puestecito o algo en la iglesia, que nos preguntemos, ¿no será que ando mal, verdad? Que ya no estoy buscando a los pobres como Francisco. Realmente, ¿a dónde está mi horizonte de servicio? Yo estoy sirviendo a los pobres o a quién le estoy sirviendo, ¿verdad? O cómo estoy sirviendo, etcétera. Hay tantas cosas. Bien, entonces, si no hay preguntas, no hay nada, creo que Ay, vamos a ir. Sí, y este testamento de Siena igual siempre es en el mismo contexto que fue escrito el otro. sí, sí. El de Siena fue escrito un poco antes, siempre en el 1226, se dice que entre los meses de abril y mayo, posiblemente, Ok. cuando Francisco esté en Siena, ¿verdad? Por Ujú. eso le llama Testamento de Siena. Luego Francisco es llevado a Asís y entonces en Asís compone el otro. Ok. Sí, hay una pregunta de estos dos personajes, de Renan, que era un filósofo francés, y de Carlos Hasse, eran investigadores. No, no eran religiosos, no eran frailes, eran investigadores junto con Paul Sabatier. Estos tres comienzan. Renan no logra concluir su proyecto, ¿verdad? De profundizar más en la espiritualidad franciscana y le lega, por decir así, deja ese legado a Paul Sabatier. Es Renan el que motiva a Paul Sabatier para que éste comience a profundizar más en la vida de San Francisco de Asís. Paul Sabatier se traslada de Francia a Italia y va a vivir precisamente en Asís. Y Paul Sabatier tiene el mérito de ser el primero en crear una escuela franciscana de estudios de franciscanismo. Imagínense qué interesante que un protestante, un pastor protestante, no gane el mandado, ¿verdad? Y estoy hablando de franciscanismo más que los mismos franciscanos. Pero ahí se nota otra vez la problemática que llevamos. Uno, estamos divididos. Dos, poco nos interesa nuestro hermanito Lego Francisco, ¿verdad? Él fundó todo esto, pero ahora nosotros somos los que llevamos la historia. Ahora somos nosotros los que vamos adelante y lo que hacemos y deshacemos, ¿sí? Y por eso hoy en día se habla de que nos hemos parroquializado, ¿verdad? Y si ustedes ven, la orden en su mayoría son sacerdotes. Hace poquito el ministro general, este es un documento muy bonito que les invito a leerlo, del ministro general, yo se lo voy a poner en el WhatsApp. Lean ustedes en este mismo contexto del testamento, ¿sí? Sin prejuiciarse y sin salirse fuera del huacal, ¿verdad? Porque a veces es fácil. Inclusive entre nosotros es fácil. Cuando vemos otro fraile, no es que, ay, el amor mutuo y venga. No, 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 ¿verdad? No, 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 no es fácil. Cuesta. Por eso cuando nosotros hemos trabajado como familia franciscana, sí se nos hace más fácil, ¿verdad? Porque ahí nos relacionamos, ahí tenemos que ir compartiendo algunos elementos y tenemos que tolerarlos unos a los otros, pero en otro momento no. Delmi, Patricia, Una pregunta. pregunta, Sí, sí, Sigfrido. ¿cómo es que Paul Sabatier se interesa por el franciscanismo, por San Francisco, siendo él que era protestante? Pues, ¿cómo se dio eso? Porque
vea, Sí. lo que decía usted, vea, él profundizó, ¿verdad? Y de Francia se fue para Italia. ¿Cómo fue eso de que Sí, él se interesa por el franciscanismo, ¿verdad? sí. Bueno, bueno, Francia siempre ha sido otro, en Europa como otro nivel del conocimiento, ¿verdad? Y habían esas famosas universidades, escuelas, movimientos. Recuérdense que allí fue San Buenaventura, estuvo dando clases, etcétera. Hay tantos detalles bien interesantes. Este grupo de personas, Carlos Haase, Renan y Paul Sabatier, este grupo comienzan a estudiar. Hay una motivación porque, según se dice, y el mismo Paul Sabatier señala, querían afirmar que Francisco es el primer protestante en la iglesia. ¿Verdad? No va a ser el primer protestante, no va a ser Lutero en la iglesia, sino Francisco. Estamos hablando de los finales del 1800 y principios de los 1900, ¿verdad? En ese periodo es el que estamos situándonos, ¿verdad? A partir de esos años, el año 1000, Paul Sabatier escribe la vida de Francisco de Asís, creo que en 1885-95, por ahí. Pero en esos años, 1890 a 1910. Allí es donde se crea la escuela franciscana y se suscita la cuestión franciscana, el interés por la fuente franciscana, ¿verdad? Y motivado por eso, principalmente porque ellos querían descubrir que Francisco es el primer protestante en la iglesia, no Lutero. Recuérdense que Lutero también era un clérigo, ¿verdad? En la iglesia, era parte de la iglesia, pero el protestantismo no vino de Lutero, vino de Francisco, según ellos, ¿verdad? Y ese fue todo el debate que se armó. Es interesante cuando uno lee esos libros, por lo menos a mí me apasiona, ¿verdad? Esa lectura y sobre todo ver que el franciscanismo o todo esa impronta del conocimiento franciscano surge no dentro de los franciscanos, sino fuera de los franciscanos. Esto nos da dos ideas. Uno, que el franciscanismo trasciende fronteras, ¿verdad? Francisco es un santo no solamente de los católicos, también de los protestantes, ¿verdad? También, y los musulmanes lo quieren mucho por el encuentro con el sultán. Entonces Francisco es reconocido por otras religiones como los musulmanes y de allí los elementos importantes para la iglesia, el diálogo interreligioso, el ecumenismo, todos esos detalles que la iglesia ha ido como recuperando a partir de esta experiencia de Francisco. Entonces, volviendo al tema, ellos se sienten motivados por esos detalles de descubrir, de reconocer que Francisco es el primer protestante en la historia de la iglesia, ¿no? Y pues allí fue la motivación y se dieron en la cara que no es así, pues, ¿verdad? Fray, una ¿Alguien más? pregunta. Sí. Una pregunta. Sí. Fíjese, Fray, yo leí el documento que usted nos envió, pero yo no sé si a mí no me cargo completo, pero solo me salía 6 páginas. Entonces yo estaba leyendo la bolita que estaba usted en la formación nuevamente para buscar cuando usted preguntó que cómo iniciaba el testamento. Y yo lo busqué y lo busqué y no lo encontré. Entonces yo no sé si el testamento en sí de San Francisco está en otro documento o en ese que nos compartió. No, Primero, yo no le no. compartí. No. Ah, Está vale. en otro documento, están los escritos. Generalmente, pues hoy se puede buscar por internet. Usted pone en el Ah, internet muy bien, muy bien. Testamento de San Francisco y ahí le da el texto, ¿verdad? Ah, muy bien. Y ahora, bueno, con esta formación de ahora queda ¿cómo decirle? En mi experiencia poquita que tengo de estar en una parroquia franciscana, Ajá. todo lo que usted ha hablado, pues lo hemos vivido nosotros, o sea, al menos yo lo he vivido, ¿verdad? De conocer Sí, hermanos franciscanos comprometidos con la orden, pero sí, también conocer hermanos que se han alejado de este principio de Francisco, de la sí. pobreza, de la humildad, de la sencillez.
Entonces uno llega y se queda así como que, ay, este hermano se equivocó de orden, ¿va? Quizás hubiera sido salesiano, hubiera sido diocesano, ¿verdad? Uno se pone en su mente, no lo expresa, ¿verdad? Pero quiera sí o no, uno a veces cuando ve las actitudes o las acciones de los hermanos, pues uno se queda como meditando, pensando, ahora que ya se conoce y que sabemos, ¿verdad? Lo que Francisco era su ideal, pues vemos que hay hermanos como que se han desviado un poquito de la ruta, de lo que ellos iniciaron, ¿verdad? Pero bueno, pues gracias a Dios somos personas conscientes de que todos tenemos esos cambios a veces y nos desviamos y luego regresamos, ¿verdad? Entonces, muy bonita esta explicación para eso y pues yo lo traigo a lo que yo he vivido acá en mi parroquia. Solamente fue. Muchas gracias, ¿verdad? Creo que es interesante lo que usted dice. No solo nos hemos desviado un poquito, nos hemos desviado un montón, ¿verdad? Creo que así es la cuestión. Nos hemos desviado totalmente, ¿verdad? No seguimos esos ideales del fundador, no seguimos muchas cosas. Vale, da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Wendy nos ha hecho un favor, allí nos ha mandado una dirección electrónica donde podemos encontrar el testamento. Si ustedes le dan allí a ese link, allí encuentran el testamento y van a encontrar otra explicación. Miren, como les decía yo, esos documentos, tanto de la regla como del testamento, han sido tan importantes y hay tantos estudios y tantas cosas que, vale, uno no se cansa de leer, de verdad, hay libros y libros sobre eso. Entonces, yo lo que, como les digo, he hecho una síntesis nada más de todo eso, pero hay mucha información, ¿verdad? Y también hay muchas cuestiones que se relacionan porque, digamos, estamos en el contexto de una época medieval, estamos hablando luego de ese trabajo que se hizo ya hacia el finales del siglo XVIII, ¿verdad? O comienzos del siglo XVIII. Entonces, todo eso pues no es tan fácil porque ya han pasado un par de años. Hoy estamos ya acercándonos a las celebraciones de los 800 años y va a entrar el testamento en la celebración. En el 1226 vamos a celebrar los 800 años del testamento. Ya estamos cerquita, ¿qué? Pues 3 años, ¿verdad? 2023, 24, bueno, 4 años. Prácticamente ya estamos celebrando 800 años del testamento de Siena y 800 años de este documento tan valiosísimo para la vida religiosa. Bien, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos, ¿verdad? Que tengan una bonita fiesta franciscana y que podamos vivir el carisma franciscano. Y